Shalom Ubrajot, en esta hora de la tarde, tal vez casi la noche para muchos, bendiciones para todos, paz y bendiciones. Y estamos nuevamente conectados por acá a través de nuestro Padre Celestial, quien es nuestra cobertura, y aquí en la tierra, en la red Reamington, a la red apostólica Tomando Naciones, que dirige pues terrenalmente nuestra amada apóstol Gabriela Delgado, a quien tiene el privilegio ha sido llamada por el Señor para establecer en las naciones su perfecta voluntad y tomar y conquistar las naciones de la tierra. Y aquí estamos delante de ustedes para que el Señor haga a través de esta enseñanza, a través de los guardianes del diseño profético, podamos impartir la enseñanza, podamos ser esos facilitadores como cuerpo de Mashiach que en este tiempo el Señor ha levantado para que nosotros podamos llevarles a ustedes, ser esos ministros, poder servir en función para que aquellos que el Señor está levantando en este tiempo como intercesores puedan recibir la enseñanza, la impartición y puedan levantarse a través del Espíritu de Dios para lo que el Señor está haciendo en todas las naciones de la tierra. Así que iniciamos en esta hora y nos trae por acá el tema número 10 que nos habla el intercesor como estratega del rey. Así que usted estése quietecito por allí, saque su lápiz, su papel, porque realmente esta es una enseñanza en donde el pueblo de Dios puede conectarse. Así que le invito a que busque, se suscriba si no lo ha hecho a Guardianes del Diseño Profético y compártanla y pueda compartir con las personas, con sus familiares, para que ellos también puedan llenarse de lo que el Señor está impartiendo, de las enseñanzas que a través de esta formación ministerial que el Señor está haciendo, puedan alcanzar a muchos y el río del Espíritu de Dios pueda correr y correr en este tiempo. Pues ha llegado la primavera y en esta estación el Señor nos está demandando ser estrategas. ¿Cómo es esto? Hemos a través de las diferentes formaciones hablado que el intercesor hablamos del corazón del intercesor, de los dones del intercesor, cómo podemos alinearnos como esos llamados por el Señor para hacer su perfecta voluntad. Y en esta tarde, el Señor nos trae el intercesor como una estratega, porque estamos navegando en sus ríos y el Señor dice, boga mar adentro, ve un poco más allá, porque hay un pueblo que está requiriendo conocer, hay un pueblo que está clamándole al Padre Celestial como intercesores y en este momento el Señor nos trae la palabra de estratega. El Señor nos dice, quiero que seas un intercesor estratega. ¿Cómo es esto? En una definición, digamos, simple y muy sencilla, una estratega es una persona que analiza situaciones, que puede tomar decisiones desde una visión a corto o largo plazo para llegar a un propósito previamente establecido. Dentro del reino, porque estamos hablando del intercesor como un estratega del reino de Dios, nos encontramos que el Señor nos llama para clamar, para interceder y ponernos en la brecha, pero en esta oportunidad el Señor nos está demandando que conozcamos un poco más esos códigos que nos llevan a conocer qué es lo que quiere el Señor como estratega. Y para eso tenemos por acá que la posición táctica nos trae el Señor. Un estratega debe conocer la posición táctica. ¿Cómo es esto? La posición nos habla de la ubicación que tú y yo como intercesores proféticos vamos a estar ocupando conforme al diseño de Dios, conforme a la voluntad que el Señor ha establecido y a la visión que nos ha entregado. Es decir, no va a ser conforme a tu voluntad, conforme a un proyecto que tú hagas. Bueno, voy a servirle a Dios de esta manera y planificas algo, tus propias agendas. Esto se ve mucho. Y no es que esté mal, pero resulta que no es el diseño de Dios. No es lo que el Señor te ha llamado a hacer. Entonces, como estrategas, el Señor nos demanda conocer la posición táctica que tenemos dentro del reino. Y esto nos habla simplemente de la ubicación que como intercesor el Señor te ha colocado y te demanda. Es decir, usted tiene
una posición celestial y una territorial. ¿Cómo es esto? Vamos a colocar dos fundamentos para entender un poco esta posición celestial. Para los que están tomando nota, allí puede colocar en Colosenses 1, 12 al 14, nos dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que dentro del reino establecido, que es invisible en la tierra, pero que existe, es el reino de Dios gobernando con poder, con autoridad, con administración. El Señor te ha dicho, te delego autoridad para que administres, para que sojuzgues y señores conforme a lo que te demanda. Para esto el Señor nos está diciendo que te ha sacado del imperio de las tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo, de Yeshua. Entonces, el Señor tuvo ese propósito y lo cumplió, te diseñó y a través de Yeshua, quien pagó el precio en el madero, tú y yo fuimos redimidos, perdonados y ahora podemos disfrutar del reino de Dios aun cuando estamos en la tierra. Otro versículo nos trae en Efesios 2:6, toma nota por allí, dice la escritura, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, con Yeshua. Entonces, en la parte celestial, nosotros tenemos una posición. ¿Y cuál es la posición que nos ha dado el Señor? Nos trasladó al reino de Dios a través de su amado Hijo. Y número dos, estamos sentados con Yeshua. Tú y yo estamos sentados y estamos alineados y hemos recibido a nuestro Señor Yeshua como nuestro Adón, como nuestro Señor Salvador, el que nos libertó y nos dio vida. Entonces dice la Escritura en Efesios 2:6 que estamos sentados en lugares celestiales con Yeshua Hamashiach. No estás abajo, no estás de lado, estás con Yeshua sentado. Entonces, el enemigo está bajo nuestros pies, bajo nuestros pies. Entonces, por allí tú puedes ver la posición que el Señor te ha entregado a través de la ubicación. Entonces, ¿cómo yo sé esto? Pues porque nosotros debemos leer la escritura, debemos ir delante del Señor y preguntarle al Señor para que el Señor nos responda y podamos estar entendidos en este tiempo, ya que ha llegado esta nueva estación, conforme al calendario bíblico, hemos entrado a la primavera, al primer mes del año. Y este es un tiempo de fruto. Entonces el Señor nos está hablando de que necesitamos conocer como intercesores las estrategias que requerimos para posicionarnos de manera táctica, es decir, conocer el lugar que tenemos dentro del reino celestial. ¿Para qué? Para ejecutar las acciones que nos demanda el Señor. Por eso debemos ser precisos, concisos y conocer ese lugar que el Señor nos está demandando. En segundo lugar, nos encontramos que dentro de la posición táctica, el Señor nos habla de que tenemos una posición territorial. ¿Cuál es esa posición? El lugar que nosotros tenemos, bien sea dentro de la familia, dentro de una comunidad, es el lugar donde tú vas a desarrollar y desempeñar el propósito que Dios te ha encomendado, llámese encomiendas, llámese ese destino al que el Señor te va a llevar conforme a su visión, y entonces tú vas a desarrollar las diferentes actividades y estrategias que te llevan a ¿qué? A tomar decisiones precisas, claras, en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos fuertes que dice la Escritura, tiempos peligrosos porque vendrán engañadores, vendrán personas con apariencia de piedad, pero tú como ese intercesor, estratega, debes formarte y debes conocer
la ubicación que tienes en este tiempo conforme a lo celestial y a lo territorial. Entonces, la ubicación territorial te permite buscar e indagar a través de lo que el Señor te ha entregado para que tú conozcas ese lugar físicamente donde vas a desarrollar las funciones o el rol que el Señor te demanda. Y para esto vamos a buscar en el libro de Apocalipsis 1:6, o si quieres toma nota, Apocalipsis 1:6 nos dice el Señor, y nos hizo reyes y sacerdotes. El rey gobierna, el rey administra y el sacerdote ministra, está delante de la presencia del Señor e intercede. ¿Estás viendo? Entonces tú y yo somos esos reyes y esos sacerdotes que ministramos lo que el Padre Celestial nos está demandando, la palabra de Dios, porque dice en la Escritura que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis 1:6. Entonces, en esta territorialidad entendemos, conforme a este versículo, que somos reyes y sacerdotes, que dentro de un territorio podemos entender que nuestra posición táctica dentro del rol que vamos a desempeñar estratégico, no solo somos intercesores, sino que el Señor nos llama sacerdotes y reyes. Y de esa manera debemos operar para que el reino de las tinieblas sea removido, retroceda, cuando nosotros como pueblo de Dios, como nación santa, llegamos a un territorio a donde el Señor nos ha enviado conforme a la dirección que Él nos entrega. ¿Para qué? Para ejecutar los planes. Recordemos que el Señor nos dice que Él tiene planes de bien y un futuro hermoso para sus hijos, para los que ha llamado, para los que le aman. Y esos son los planes que debemos ejecutar. Así que si hasta ahora has tenido una agenda producto de tu propio conocimiento, de tu propia voluntad, empieza a colocarla a un ladito y a preguntarle al Señor cuál es tu posición dentro del territorio que te va a entregar. Ya el Señor a través de esta palabra te está diciendo que eres rey, que eres sacerdote, que te trasladó del imperio de las tinieblas a la luz admirable delante de su Hijo amado y que está sentado en lugares celestiales. Así que si no lo sabías, el Señor ya te está entregando esta porción hermosa para que puedas conocer cuál es tu rol dentro del reino. Porque a través de la territorialidad de ese lugar donde vas a ejercer las funciones como profeta, como apóstol, como siervo de Dios, entonces allí en el rol que vas a desempeñar como siervo, es función, allí nos vamos a encontrar que la ubicación que el Señor nos demanda como estrategas es, les voy a mencionar dos tipos de ubicación. La ubicación según la función, esto tiene que ver con el rol que estás desempeñando conforme a los dones y talentos que el Señor te ha entregado. Y para esto vamos a poner un fundamento bíblico, el cual se encuentra en Nehemías 2:3-4. Toma nota por allí, Nehemías 2:3-4. Dice la escritura, y dijo al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Qué hermoso. Nehemías estaba con mucho dolor porque se había enterado que el lugar donde habitaban los padres, ese templo, ese lugar había sido derribado, le habían colocado fuego, lo habían destruido. Y él con todo el dolor se postró delante de Dios, de su Dios, del Dios de Israel, del Dios de Jacob, del Dios de Abraham, que es el mismo Dios, el único Dios poderoso, nuestro Elohim, y le pidió la dirección y el Señor le dio la ubicación, el Señor le mostró el lugar donde tenía que ir,
Por eso que aquel rey, al verle el rostro demudado a Nehemías, triste, le preguntó, ¿qué tienes? ¿Qué te está pasando? Pero ya Nehemías había ido delante de Dios, delante de su Padre Celestial, le había preguntado, se había despojado y desnudado delante de Dios para que el Señor le diera dirección, qué hacer delante de este conflicto. Por eso que en esta hora, quizás tú que estás escuchando allí o que estás entrando en esta hora, estamos hablando del intercesor como estratega dentro del reino de Dios. Y quizá allí en esta escritura podemos observar un Nehemías que aún en medio del dolor de lo que estaba aconteciendo, supo a dónde ir. Fue a los brazos del Señor, fue al abrigo del Altísimo y allí se postró con el dolor, con la herida y el Señor le dio la dirección, es decir, le ubicó, le dijo dónde tenía que ir y qué tenía que hacer. Y realmente cuando usted lee toda la escritura, que lo invito a leerla, te das cuenta que el Señor le dio a Nehemías gracia y favor delante del rey y aquel rey puso todo a la disposición de lo que este hombre llamado Nehemías necesitaba para que fuera. Y usted puede ver allí en toda la escritura que este hombre pudo restaurar ese templo, se pudieron levantar esos muros y concluyeron la obra y hubo gente que trabajó, el Señor proveyó, envió los recursos. ¿Y por qué sucede esto? Porque Nehemías supo cuál era la ubicación que tenía, la posición que tenía y fue a donde tenía que ir. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que tú y yo debemos ir a los pies del Señor. Debemos ir a preguntarle cuál es el territorio que el Señor nos asigna para esta primavera, para este tiempo. Es sumamente necesario saberlo, porque tal vez has venido desarrollando actividades dentro de una ubicación, pero fuera del contexto o propósito de Dios porque no lo has entendido. O tal vez sabes que qué tienes que hacer. Nehemías supo qué hacer, supo que él era el restaurador, debía reparar las calzadas, restaurador, reparador de portillo. Tú como intercesor eres un reparador de portillo. Ese hombre, esa mujer, ese joven que está siendo llamado por el Señor en este nuevo tiempo que ha iniciado, en esta nueva estación, ¿para qué? Para que cumplas tu rol desde la función que el Señor te llamó. Esto hablamos de ubicación, pero también dentro del tiempo. Fíjense que hay una ubicación del tiempo, no solo ubicación de función. Ahora vamos a hablar de la ubicación del tiempo. Estamos en el mismo libro de Nehemías y allí vamos a buscar en Nehemías 2:6 y le leo textualmente, dice así: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Fíjate algo. Nehemías halló gracia y favor delante del rey. Y no solo consiguió que el rey le enviara, sino que le proveyó de todo lo que requería, porque él estaba alineado con la voluntad de Dios, conocía la ubicación que tenía, sabía ya cuál era el territorio y el tiempo en que lo había de cumplir. Oye bien, no solo la ubicación, función, ¿cuál es tu rol? ¿Qué estás desempeñando? ¿Estás dentro del lugar, del territorio que el Señor te ha encomendado? ¿Estás cumpliendo la visión que el Señor te entregó? Quizás diga, profeta, tal vez, bueno, no lo sé, creo que lo estoy haciendo. Yo te invito a que puedas ir al aposento, al monte, a ese lugar con el Señor y le preguntes. Así que los que están entrando en esta hora, sean benditos de Jehová, benditos de Yahvé, y estamos hablando de el intercesor como estratega en el reino. Quien les habla, la profeta Diosilet López, y es un privilegio poder estar acá y les invito a que puedan compartir este enlace, este link y puedan sumar a sus familiares, porque cuando hablamos de territorio, el Señor nos está diciendo, ¿cuál es tu territorio? Tal vez sea tu familia,
Tal vez sea la ciudad en donde vives, la urbanización, ese barrio donde te encuentras. El Señor ya te lo ha entregado y aún no lo sabes porque tal vez no has ido a la presencia del Señor para que Él te revele el lugar. Y esto es sumamente importante porque el Señor quiere que seas esa estratega para que puedas conocer tu posición, tu rol en función en tiempo. Y quiero decirte que ha llegado el tiempo de la primavera, el tiempo de donde el Señor nos dice que hay fruto y requieres para tomar el fruto, para comer del fruto y deleitarte en él y compartirlo, debes entonces estar ubicado y bien direccionado en lo que vas a hacer conforme a la función, rol y conforme al tiempo. Y este es el tiempo. Estamos en el tiempo, el primer mes del año, donde se ha cerrado la puerta del mes doceavo y se ha abierto. El Señor ha aperturado la puerta del primer mes. Y en este tiempo, dice la escritura en Nehemías 2:1, que todo esto en Nehemías aconteció en el mes de Abib, en el mes de la primavera, donde están los brotes, donde el Señor nos ha dado por señal un equinoccio en la primavera, nos ha dado por señal un almendro que florece y aquí hemos entrado, porque el Señor ha hecho todas las cosas en el orden y en el establecimiento perfecto conforme a Yeshua. En él está la plenitud de todas las cosas. Entonces podemos ver que el tiempo, muchas personas están trabajando quizá en territorios, si es tu caso, ya están desarrollando la actividad que el Señor le entregó, están desarrollándolas con las diferentes estrategias que el Señor les mostró y lo están haciendo y están avanzando. Pero hay una parte del pueblo de Dios que aún no conoce la ubicación que tiene, aún está desfasado un poco en relación al territorio donde ha sido enviado. Tal vez conozcas la visión que te ha entregado el Padre y la misión que debes cumplir en la tierra conforme a su propósito. Pero, ¿qué tal si hasta ahora no has visto fruto porque estás en el territorio equivocado? Nehemías fue a los pies del Señor para poder conocer la ubicación y conocer el tiempo. Fíjense que el rey, él le dijo, yo le señalé el tiempo en Nehemías 2:6. Ya él estaba entendido. Tú y yo debemos estar entendidos. Por eso es que el Señor nos habla de una posición táctica. ¿Por qué? Porque el intercesor no debe conformarse con solo ir a una quejilá a interceder por un motivo, por una especificación que le entreguen las personas que estén allí a cargo. Amén por lo que acontece. Pero usted y yo debemos ir un poco más allá. Estrategas precisos para tomar esa decisión que el Espíritu del Señor está tocando allí. El Espíritu del Señor te está hablando, te está diciendo, quiero que vayas a tal lugar, quiero que restaures, que sueltes la palabra para que sea restaurado un matrimonio, para que sean restauradas las familias de ese lugar y esa comunidad donde te encuentras. Y a lo mejor estás todavía en tu casa, estás sin tomar la decisión porque te crees que hay de repente algo de turbación, hay algo de confusión, o tal vez estén operando algunas otras circunstancias en medio de un dolor, de una tristeza que estás pasando y no te estás enfocando en lo que el Padre te está diciendo. Pero hoy quiero que te animes, hoy quiero que te animes no solamente recibir esta enseñanza como un conocimiento que viene para tu vida, sino que puedas tomar nota, porque el Espíritu del Señor te está diciendo, levántate, cobra ánimo, porque camino te resta. Hay un territorio preparado que ya te he entregado y requiero que conozcas, pero para eso debes ir a la presencia y preguntarle, y el Señor te dará las coordenadas, te dirá si está al sur, al norte, te entregará y te dirá justamente lo que debes hacer. Y allí hallará fruto, habrá una porción nueva, habrá fructificación, habrá multiplicación, porque en este tiempo el Señor nos ha venido hablando de un reordenamiento global. El Señor ha venido a establecer un orden en la tierra y en este tiempo, aun cuando tú puedas ver muchas situaciones y movimientos, precisamente en medio de estos movimientos y tal vez
estés viendo caos, estés escuchando guerras, rumores de movimientos peligrosos, pero justamente en medio de esto donde el Señor se está glorificando porque Él está reordenando en toda la tierra, en las naciones de la tierra. ¿Para qué? Para que podamos encontrar alineados con el Señor y sincronizados con su tiempo, con sus moed, la expansión que el Señor está demandando. ¿Por qué? Porque precisamente en estas nuevas convocatorias que estamos pronto a celebrar en esta semana de Pesach, allí podemos ver la detonación del poder de Dios a través de un evangelismo mundial. Él está llamando a las naciones para que se levanten como levantó Josué y puedan conquistar esos lugares a través de Yeshua, porque tú eres el instrumento, tú como el intercesor estratega, eres ese instrumento que Dios está usando a través de Yeshua para que vayas e impartas y lleves el evangelio del reino, proclames el evangelio, porque Yeshua vino a traer el reino del Padre Celestial. Él vino a hablar del reino. Y a través de esto podemos ver cómo este reordenamiento va a traer expansión, su palabra correrá, se establecerá en toda la tierra y en todos los rincones, como Él lo estableció, como Él ha dicho en su palabra, para que todos oigan y conozcan de Yeshua, porque Él viene a libertar a su nación, porque Él la ha perdonado, la ha redimido. Y tú no te puedes quedar allí. Así comparte este link, comparte esta palabra y empieza a pedirle al Señor que te muestre cuál es esa ubicación. Empieza a buscar, empieza a hacerle preguntas al Señor. Pregúntale. Él se encubre para que lo busques más. Y la gloria del rey, de los reyes de la tierra, la podrán ver entonces los reyes cuando buscan el tesoro, cuando empiezan a buscar esos códigos, ese tesoro, esa sabiduría que tiene el Padre Celestial. Entonces allí el Señor empieza a soltar, a entregarte revelación, a darte entendimiento para que puedas levantarte como esa estratega. Así que te animo a que puedas levantarte, buscar del Señor y ser el intercesor como estrategia para que desarrolles esos planes que Dios ya te ha entregado. Hay un diseño y tú tienes una porción de ese diseño. Y como cuerpo de Mashiach aquí en la tierra, tú tienes una porción y el otro que cumple otra función y con otro rol dentro del cuerpo de Mashiach, allí pueden desarrollar y se arma el diseño que Dios ha establecido para la nación, para los continentes de la tierra. Entonces, para esto podemos ver cómo Nehemías pudo ir y cumplir la restauración, levantar el templo y obtener todo lo que él estaba requiriendo. ¿Por qué? Porque él estaba alineado, porque fue a la fuente, porque tuvo ubicación, conocía el rol que tenía, conocía que él era el que Dios estaba llamando. Por eso es que el Señor te está demandando y está colocando responsabilidades en este tiempo. Si bien es cierto, es un tiempo de fruto, de recoger el fruto, pero también el Señor está demandando responsabilidades. Te está diciendo, toma del fruto, come del fruto, llegó la primavera, pero también voy a posicionarte en un lugar y necesitas, requieres saber cuál es la ubicación en cuanto a tu función y al tiempo en ese lugar, en ese territorio donde el Señor te ha entregado. Y para esto, vamos a ubicarnos ahora en el libro de número 17:10. Número 17:10. ¿Cómo va la enseñanza? Si puede colocar allí por el chat, puede colocar alguna pregunta para responderle, para compartir. Y fíjense que mientras usted está anotando y buscando número 17:10, podemos ir reflexionando hasta ahora qué hemos hecho. ¿Qué conflicto, así como Nehemías, qué conflicto estamos presentando en nuestra casa, en nuestra mente, que requiere conocer del Padre Celestial la ubicación? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué función tengo que cumplir en conformidad con lo que Dios me ha llamado a hacer? ¿Qué conflicto tengo? ¿Qué debo resolver? ¿Por qué estoy intercediendo? Intercedo porque yo quiero,
o porque el Señor me ha demandado y ha colocado esto dentro de mí. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Es una orden de quién? ¿Quién te ha dado esa orden para interceder? Amén. Es necesario que te hagas esta pregunta porque si haces preguntas vas a obtener respuesta. ¿Qué te ha dicho el Señor? Entonces, una vez que hayas encontrado el número 1710, podemos ver acá algo sumamente importante que quiero traer en contexto. Vamos a empezar primero por el libro de número 17. Y te puedo decir que en medio de todo este capítulo, que tiene unas líneas bastante gruesas y finas en lo profético de lo que está aconteciendo, y lo vamos a concatenar con lo que le pasó a Nehemías, que podemos observar que este hecho narra la historia, por ejemplo, en el número 17.2, vamos a leerlo. Dice la escritura, que había a los hijos de Israel y toma de ellos, perdón, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa, de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas, conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Dios, Yahvé, le habló a Moisés y le dio esta instrucción. Fíjese algo. ¿Por qué estamos hablando ahora de la instrucción que le da el Señor a Moisés en relación a estas 12 tribus y a estas varas? Fíjese algo. Nehemías estaba alineado con el Señor porque él le preguntaba al Señor y el Señor le respondía. Tenía ubicación, tenía posición táctica, sabía lo que tenía que hacer porque preguntaba. Pero resulta que acá el Señor le habla en el libro de Números en el que estamos, le habla en este contexto a Moisés y le dice, quiero que tomes de las 12 tribus de Israel 12 varas. Y fíjense el contenido profético, 12 varas. El Señor nos está hablando de gobierno, de autoridad. Nos está hablando de que cuando el Señor nos da la ubicación que nos da es porque nos está demandando una autoridad que ya nos delegó, nos está dando gobierno y nos está diciendo, quiero que administres esta tierra, este territorio, para que señorees en ella conforme a lo que te demando que hagas en ese lugar. Asimismo, cuando Dios le da la instrucción a Moisés, es porque le habla de varas a esta posición que tenía cada tribu. Cada una de las tribus de Israel, de los hijos de Jacob, ellos tenían una posición dentro de la tribu. Tenían ciertas características que lo definían perfectamente, que los definían para un lugar, para una coordenada y para unas especificaciones como tú y yo en este momento tenemos unas especificaciones de parte del Señor porque Él nos ha llamado con propósito, con diseño y esas especificaciones necesitamos conocerlas. Pero fíjense algo, cuando Dios le da esta instrucción a Moisés, le habla de esas 12 varas porque en el contexto en el que se encuentran, el almendro, la vara era de almendro, el almendro florece justamente una vez al año. Y en el tiempo de primavera, justamente, y aquí no es nada por casualidad, todo está perfectamente alineado en los tiempos, en la sincronización de lo que el Señor dijo que hizo, lo que el Señor juró y lo estableció. Solo está esperando que tú como estratega, como intercesor profético, puedas levantar la vara y sea abierto el mar. Puedas proclamar que los cielos se abren y entonces son abiertos los cielos y el maná desciende. O puedas ordenarle a la tierra, ábrete tierra y he soltado lo que la tierra tiene. Porque la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque conforme a esa instrucción que el Señor le entrega a Moisés, la vara, cuando ya es una vara, es porque fue desconectado del árbol, porque ya no está pasando la sustancia que requiere. Por eso es una vara. Entonces, este pueblo, el Señor le dijo, toma de cada tribu una vara.
y colócale sus nombres en cada vara, el nombre de cada tribu. Y Aarón va a colocar en la vara la tribu de Leví. Pero le dijo, vas a hacer lo que yo te diga y vas a colocar y va a suceder lo que yo quiero que suceda, conforme a la manifestación, porque él le dijo a Moisés que él se iba a manifestar. Hoy quiero decir, Dios se va a manifestar en tu vida de una manera poderosa. Hay una detonación de su poder. Por eso es que el Señor nos está demandando y nos está diciendo, requiero que te ubiques en el tiempo y en la función que te estoy demandando en esta primavera, en este nuevo tiempo, para que ejecutes con sincronía y con alineamiento lo que te voy a entregar. Este pueblo, de alguna manera, dice la escritura en el verso 4, dice, las pondrás en el tabernáculo de reunión y yo me manifestaré. Fíjense que guarda cierta relación. ¿A dónde iba Nehemías? A los pies del Señor, al Padre. Él le iba a orar a Dios, él le iba a clamar, él iba a interceder a Dios por lo que estaba aconteciendo. Entonces, aquí, ¿dónde fue colocada la vara? En el lugar de testimonio, en el tabernáculo. Allí el Señor le dijo, yo me voy a manifestar. Quiero decirte, cuando vayas a la presencia del Señor, Él allí se va a manifestar. Se va a manifestar de manera visible, te va a hablar, te va a indicar, te va a dar especificaciones y mientras más les preguntes, más respuesta vas a tener. Entonces, ¿qué sucedió? En el verso 5, para los que están tomando nota, dice que haré cesar las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Fíjese algo. Este pueblo le estaba aconteciendo algo muy interesante. El pueblo estaba quejándose y estaba murmurando. Por eso es que el Señor le habla a Moisés y toma por señal esta vara que es de almendro, una vara que está seca, y el Señor dice, yo me voy a manifestar. Esperen en mí. ¿Por qué? Porque Dios estaba oyendo que el pueblo se murmuraba, que el pueblo se quejaba. Y por esto te traigo en este día una definición de queja y de murmuración, porque es necesario que como intercesores estrategas estés atento de lo que puede acontecer si tú y yo empezamos a quejarnos o a murmurar en medio de esta manifestación. El Señor quiere entregarte el fruto. Ya está establecido conforme a su tiempo. Estamos ubicados en el tiempo, en el modo que Él estableció, que Él dijo que haría. Pero ¿qué sucede? Si nosotros estamos desubicados en función, si estamos quejándonos y murmurando, entonces dice la escritura en el verso 4 que los que murmuraban contra vosotros morirían, llevarían a muerte. Entonces, fíjese, la queja es una forma, una expresión abierta a una autoridad, a una persona, a esa persona que usted tiene al lado, esté en puesto de autoridad o no lo esté, que rezonga, que difama. La queja tiende a esto. Empiezas a difamar. Y esta procede de la raíz ragán, que significa rebelión. Quiero colocarle bien especificaciones de esta palabra queja y de murmuración para que nos hagamos conscientes de que si hasta ahora no hemos conocido la ubicación, no entendemos el rol, no sabemos qué es lo que nuestro Padre quiere, quizá nos hayamos desconectado en algún momento de nuestro Señor, de la palabra, ha venido cierta aflicción a tu espíritu que ha hecho que el dolor, tal vez la herida, alguna tristeza, te haya desconectado un poco o de alguna manera en totalidad te hayas apartado, y esto ha hecho que en metáfora, como nos ha llamado el Señor, como árboles, entonces no estemos siendo árboles frondosos, sino que estemos siendo como una vara. Pero el Señor ya ha jurado que la vara allí en el tabernáculo, en el lugar, a los pies de Yeshua, iba a manifestarse el Señor. Entonces, ¿qué pasa?
El Señor notó esto, podemos observar que el pueblo empezó a quejarse, no así Nehemías. Cuando vemos la contraparte, nos encontramos que un Nehemías hizo lo que debía hacer y fue restaurado y todo salió alineado a la voluntad del Padre. El Señor nos muestra cómo dentro de su pueblo, el que Él escogió, el que Él ha llamado dentro del cuerpo de Mashiach, hay personas que se han levantado como Nehemías, que han avanzado en la obra, que han buscado dar la dirección, que conocen la ubicación y están atentos a los tiempos del Señor para poder estar sincronizados con lo que el Espíritu de Dios está diciendo y nos está hablando. Recordemos que el Espíritu de Dios nos enseña todas las cosas conforme a su propósito, el propósito del Padre, hemos sido llamados. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nos quejamos, estamos rezongando, difamando, hay una rebelión, hay una inconformidad de una manera abierta. Y la murmuración es una forma viene de la, digamos, derivada del hebreo que se llama mosirá. Se deriva de una palabra que se llama mosirá. Y esto significa leproso espiritual. Y esto hace un poco concordancia como cuando María y Aarón murmuraron de Moisés y María quedó leprosa. Entonces, el Señor, ¿qué nos está diciendo? Cuando el pueblo murmura, cuando el pueblo, en vez de hacer como Nehemías, buscar de la presencia y saber a qué es lo que tiene que hacer en este tiempo, en vez de hacer esto, empieza a murmurar o a quejarse, puede caerte lepra. Y la lepra espiritual es algo que para ese tiempo histórico, pues lo sacaban del templo, no podía incorporarse en las funciones que tenía. Hoy por la misericordia y la redención que el Señor nos ha dado, Yeshua, a través del perdón de los pecados, el Señor nos está diciendo en este momento, deja la queja, deja de murmurar, porque quiero manifestarme en ti. Y entonces, la murmuración también tiene otra palabra derivada en el hebreo que se llama lelajes. Y eso habla del susurro, de chismear, de dañar la reputación de alguien. Pero a contrario de la queja, esto se hace en oculto. Esto es como cuando usted dentro de una quejilada, dentro de una congregación, usted está incómodo por algo, quizá lo quitaron de un lugar donde usted se sentía bien y usted está dolido, se siente con una herida en su corazón y empieza con los que están a su alrededor, con el pueblo, a murmurar, a chismear, a hacer un murmullo, porque la queja y la murmuración delante del hebreo, que es la palabra teluná, eso quiere decir querella, susurro, murmullo. Entonces, ¿qué sucede? Le detallo esto porque precisamente hemos entrado en esta primavera donde el Señor dice, voy a darte fruto, quiero que des fruto. Pero si el pueblo, como estaba la vara seca, el pueblo de Israel tenían ubicaciones, pero estaban distraídos, pero estaban quejándose, estaban murmurando. Y esto los lleva ¿a qué? A una rebelión. Y esto nos conduce a una lepra espiritual. Y en la misericordia del Señor, el Padre nos está diciendo hoy, arrepiéntanse de sus caminos. Hagamos de Shuvá, viene pesa. Y el Señor quiere pasar por alto para que las plagas no nos contaminen y moramos. Para que las plagas no nos toquen. Porque cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale de la cautividad a la libertad. Entonces necesitamos salir de esa queja y de esa murmuración que simboliza una levadura. Y dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa. Debemos ser limpiados, debemos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a bendecir en medio de la circunstancia que estás mirando. Por eso es que te invito hoy a que no te quedes mirando la circunstancia natural, no te quedes en el valle, allí mirando la realidad que tienes. Toma la posición táctica, sé la estrategia que el Señor te está demandando y pregúntale al Señor cuál es el territorio que te ha entregado
y empieza allí a interceder proféticamente. Empieza a hacer el trabajo que el Señor te está demandando y asumiendo la responsabilidad que el Señor te entrega, sin mirar a los lados, solamente en el autor y consumador de la fe, Yeshua HaMashiach. Poner la mirada en las cosas de arriba. Porque ¿qué sucede? Este pueblo cuando empezó a quejarse, a murmurar, el Señor no le agradó. Y podemos ver en el libro de Números, que es en el capítulo en el que estamos, pero en el versículo 10, dice la escritura, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. El Señor nos está hablando de que Él quiere levantarte como ese intercesor para que seas testimonio, para que seas por señal a los rebeldes, a los que aún no han querido oír la palabra del Señor, a los que no han querido acudir al llamado que el Señor está haciendo, tocando a su puerta. El Señor les ha enviado personas. El Señor está proclamando su evangelio a través de los instrumentos, a través de las personas, de sus hijos, de su cuerpo, de esa unción corporativa que ha derramado sobre el cuerpo de Mashiach, donde Yeshua es la cabeza, para que el evangelio sea conocido, el evangelio del reino, y tú como estratega puedas cumplir ese propósito y recibas la bendición. ¿Por qué? Porque dice la escritura que al día siguiente, fíjense algo, al día siguiente de haber colocado la vara de Aarón allí en el arca de testimonio, en la presencia del Señor, dice la escritura que aconteció algo tremendo. Un milagro. Escucha bien, un milagro. El Señor dice en la escritura que al día siguiente aconteció. Vino Moisés al tabernáculo. Leo lo que dice la escritura en el verso 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había, 1, reverdecido, 2, echado renuevos, 3, arrojado renuevos, 4, producido almendra. En pocas palabras, la vara o la vara que estaba seca, el Señor le estaba diciendo a través de ese acto profético, dándole por señal, si tú vienes a mi presencia, si tú postrado me adoras, si tú buscas de mi palabra, de mis códigos, de lo que tengo para ti, del caudal del río profético que tengo para ti preparado, entonces podrás ver cómo de un día, en un de repente, en un milagro creativo, yo puedo manifestarme a ti. Porque esa es la voluntad que el Señor tiene en este tiempo, en esta primavera, en este mes de Abib, para que veas el brote, para que no te quedes con una vara, para que no te quedes seco. ¿Dónde está el sequedal? Como intercesor, estratega, quizás hasta ahora has venido intercediendo por otras personas. O quizás lo has hecho por una quejilá, una congregación. Excelente. Pero a lo mejor el Señor te está mostrando en esta hora, te está diciendo, hey, despierta, despierta, quiero bendecirte, pero hasta ahora tienes áreas secas, hasta ahora no me has buscado como te lo estoy demandando, o tal vez estás ubicado en un lugar donde no te he puesto. Por eso el Señor en la primera instancia nos hablaba de ese fundamento bíblico donde Él nos dice que estamos sentados en lugares celestiales con Mashiach. Porque cuando murmuramos y nos quejamos, no estamos sentados en los lugares celestiales con Mashiach. Y no porque el Señor no quiera, esa es la voluntad y eso es la verdad. Lo que pasa es que en medio de la queja y la murmuración te has quedado en el valle. Y el Señor hoy dice, levántate, levántate porque en un día lo que no has visto quizá en ciclos o en un año, lo podrás ver en un día, en un de repente, eso que está seco, ese lugar quizás donde has llevado la palabra, pero has visto que no ha prosperado, que no han ido personas, o que quizás ves que otros han avanzado, están teniendo entendimiento, están yendo a ciudades, a continentes, a naciones, y entonces tú estás allí quejándote.
viendo lo que el hermano está haciendo o viendo lo que el pastor está diciendo. Y te has quedado en la murmuración, en la queja. Y el Señor hoy dice, no quiero que te quedes allí, no quiero que mueras porque quiero bendecirte en un de repente, en un milagro creativo. Voy a abrir el mar y vas a pasar con tu casa, con tu familia, con tus hijos, con la quejilá, para que vayas a tierra de Gosén, para que vayas y entres a la tierra que he profetizado, aleluya, como hizo Nehemías. Entonces hoy te digo, ¿qué vas a hacer? Vas a ser como un Nehemías que se levantó y, como te decía, dentro del pueblo de Dios están los Nehemías, están restaurando, están levantando los muros de lo que quedó aportillado, de lo que quedó quemado. No te quedes allí en la que es la murmuración, porque te quedarías allí quemado, derribado, abatido. El Señor nos está diciendo, levántate, levántate como un Nehemías. Levántate para que reconstruyas las calzadas, levantes los muros, para que el templo sea restaurado. ¿Qué es lo que requiere ser restaurado en tu casa? ¿Qué requiere ser sanado, limpiado? La mente renovada, ser quitada esa levadura, esa queja, esa murmuración. Por eso es que el Señor decía, para que se renueve la mente de día en día, conforme a mi palabra, conforme a mi voluntad. Así que comparte esta enseñanza para que otros puedan oír lo que el Señor nos está hablando, porque el Señor está diciéndote, voy a manifestarme porque hasta ahora lo que había estado seco lo voy a reverdecer. Hasta ahora, lo que no había echado renuevos, esos brotes, esas flores que se ven, ese florecer, eso que viene en la abundancia de su sabiduría, de su entendimiento, para que conozcas y entiendas lo que tienes que hacer como estratega en cada territorio donde el Señor te entrega, vas a florecer, producir almendro, allí vas a ver el fruto. ¿Y cuándo, profeta, se produce este almendro? En este tiempo. Quiero decirte que estás en el tiempo específico, en el Moed, en la primavera, donde acontecieron estos eventos. En la narración de Nehemías dice la escritura que todo esto aconteció en el mes de abril. Y en el libro de Números resulta que la vara de almendro floreció. ¿Qué nos está diciendo el Señor por señal? La vara de almendro florece en primavera. Y la vara de almendro tiene una simbología de vigilancia, como guardián, como centinela, como intercesor que el Señor te ha llamado. Te está diciendo, quiero que permanezcas en vigilancia, porque te voy a dar renuevo, te estoy dando frutos, te estoy dando ubicación, te estoy hablando del territorio que te he de entregar, porque allí vas a gobernar con mi autoridad, la autoridad que te delegué, la que te entregué con poder. Se va a detonar el poder y la unción del Espíritu de Dios, y entonces vas a ver los enfermos sanar, vas a soltar la palabra. Y en este pesa que representa la muerte, sepultura y resurrección, el Señor nos está diciendo, haz morir la carne, haz morir esa queja, esa murmuración, esa rebeldía, porque eso es lo que te ha mantenido hasta ahora seco, desubicado, desorientado. Quiero que produzca, te voy a hacer manifestar, te voy a sacar a la luz, voy a hacer que mi voz sea escuchada a través de ti, que puedas interceder y puedas oír y recibir aquello por lo cual estás pidiendo, estás intercediendo conforme a la voluntad de Dios, para que su reino sea anunciado, manifestado y establecido en todos los lugares de la tierra. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Colócame allí por el chat, comparte qué estás recibiendo de esta palabra, cómo te estás sintiendo, si el Señor te está mostrando esos lugares que han estado secos por años, o quizás has venido trabajando pero desubicado, sin esa función o ese rol. O tal vez te has quedado en una función de oveja, tú no eres oveja, eso es una metáfora. Esa es una metáfora que el Maestro Jesús le hablaba a sus discípulos, para que oyeran su voz. Las ovejas oyen mi voz. Tú eres un hijo, tú eres sacerdote, tú eres linaje escogido. Somos siervos en función, en el rol que desempeñamos porque le servimos al Rey. Pero en la ubicación que el Señor nos ha dado,
Dentro de la posición táctica que les he hablado, somos reyes y sacerdotes, tenemos autoridad, tenemos poder, pero si estamos murmurando y quejándonos, eso no va a poder fluir. Entonces el Señor nos está demandando en este tiempo y nos está diciendo, quiero que hagas un plan diario. Quiero que hagas un plan diario y puedas identificar. Vamos a hacer acciones, porque una estratega no puede quedarse allí intercediendo en una casa, en una quejilá, en una ciudad, no. Tiene que en el día hacer una acción que te permita tácticamente ejecutar y ver cómo voy. Y para eso requieres medidores. Necesitas un plan, establecer una acción diaria. Escribe allí una acción diaria. Y si es necesario que vuelvas a ver este video y lo vuelvas a escuchar, y allí en Guardianes del Diseño, ahí tenemos varias formaciones que nos habla el Señor de los diferentes roles del intercesor, y vas a poder entender y vas a poder recibir la formación y vas a poder ver lo que antes no veías en la medida que lo repites. Así que yo te invito en esta hora que puedas ejecutar una acción diaria. Puedes escuchar esta palabra y ejecuta una acción diaria. ¿Y en qué consiste esta acción? La primera acción, por 7 días. Yo te invito, por 7 días, ya que vamos a iniciar pesa. Y en este tiempo donde la fiesta está por 7 días, para que no te mezcles, para que la levadura salga de la casa, de tu mente, de tu hogar, de tu familia, en donde está operando esta queja y esta murmuración que te impide lo que el Señor va a hacer. El de repente, el milagro, eso que has estado esperando, ya está gravitando la palabra profética, el milagro creativo ya está hecho en tu cuerpo, esa sanidad que estás esperando, esa provisión abundante para servirle al Señor, esos recursos, Él se provee a sí mismo. Cuando tú cumples su encomienda, él se provee, Él te envía los recursos, te envía las personas, las conexiones en la sincronía del Señor conforme a su voluntad y conforme a el tiempo, como Nehemías que ya sabía el tiempo. En segundo lugar, en primer lugar, identifica el lugar donde estás posicionado. ¿Cuál es el lugar en donde estás? Y pregúntale al Señor, ¿estoy en el lugar correcto, en el lugar donde tú me has ubicado, Señor? Y pregúntate en segundo, ¿a qué estoy reaccionando? Porque la queja y la murmuración te está hablando de algo que va muy profundo, alguna herida que sufriste con una persona, con el cuerpo de Mashiach, y ese trauma, ese dolor, ese rechazo, esa ausencia te ha llevado a quejar. En vez de servirle al Señor con gozo, con alegría, esperando el milagro, el de repente, la provisión, porque florece el almendro, porque trae renuevo, entonces estás quejándote y no te has dado cuenta. Pero hoy el Señor te está diciendo, ¿a qué estás reaccionando? Vamos a revisarnos, vamos a examinarnos. Dice la Escritura, examíname, Señor, y ve si en mí hay camino de perversidad, guíame al camino eterno. Y allí el Señor se va a manifestar hermosamente. El Señor te va a decir. En tercer lugar, debes renunciar. Mira que te estoy entregando una forma de accionar, porque el estratega tiene que ser táctico, preciso, ir al punto, tomar la decisión. Hoy te digo, toma la decisión. Y a partir de hoy empieza por 7 días. Y si en 7 días aún reconoces que falta, repítelo hasta que sea necesario y salgas de la queja. Porque debes renunciar a la queja, a la murmuración. Y en cuarto lugar, debes establecerte medidores. Medidores que te permitan tener un parámetro que te indique a ti cómo has ido en el día. Para que al final del día puedas decir del 1 al 4, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? ¿Cómo estuviste? ¿Cuántas veces murmuraste? Si lo hiciste 4 o más veces. Si lo hiciste 3 o menos veces. 2 o menos veces. Si lo hiciste 0, no lo hiciste. Ese medidor te va a permitir conocer cómo estás. Te va a indicar. Y el día de mañana vas a volver a hacer lo que te estoy indicando. Porque ¿qué es lo que quiere el Señor? Que detectemos esa falla. ¿Por qué estamos quejándonos? ¿Por qué estamos murmurando? Porque estamos en vísperas de celebrar
la convocatoria de PESA, la convocatoria de PESA. Y allí el Señor te está solicitando que mueras a esas obras de la carne, que se despoje de ti el viejo hombre y que así como debe ser sepultado eso, el medidor te va a indicar cómo vas. Hasta que sea sepultado, no te quejes más, ni murmures más, ni estés en rebelión. Y de esta manera también va a poder resucitar. Yeshua resucitó y él es la primicia y él es la primera gavilla. Entonces tú, despojándote de esto con la ayuda del Señor, del Espíritu de Dios que hace todas las cosas, vas a poder despojarte de esto que asediaba a ese pueblo. Por eso es que el Señor le estaba demandando esa señal profética para que puesta la vara en la presencia del Señor, allí él estaba diciendo, porque se han quejado, porque han murmurado, entonces están como están, no han encontrado ubicación. Y mire que cada tribu conformaba gobierno, tenía unción, tenía talento, tenía características especiales, como las tienes tú y las tengo yo, porque somos parte del cuerpo del Señor que nos ha llamado por su misericordia, por gracia, que es donde fe. No te está llamando porque tú tienes más o porque aquel tiene menos, no. Es por medio de su gracia, por medio de la fe, que es donde Dios, por eso hemos sido llamados, para ser redimidos, para ser perdonados. Y por eso en esta hora quiero decirte que repita las veces que sea necesaria esta acción diaria, hasta que salgas de la queja y de la murmuración. Así que te repito, identifica el lugar en el que estás posicionado, ve si ese es el lugar o si estás equivocado, pregúntale al Señor y Él te va a responder. Segundo, ¿a qué has venido reaccionando? ¿Qué es lo que te ha dolido? ¿Qué es lo que te ha llevado a esa herida, esa rebeldía que te impide la ubicación correcta en la sincronía? Tercero, renuncia a esa levadura que está leudando la masa. Y en cuarto lugar, establece medidores del 1 al 4 que te permita ver diariamente cómo estuviste durante el día, cuántas veces te quejaste, cuántas veces murmuraste, o si disminuiste o si no lo hiciste. Y haciendo esto, el Señor va a ver lo que estás haciendo, va a ver que estás siendo diligente, que quieres hacer algo, que no solo quieres quedarte en un intercesor, sino que quieres ser un estratega, quieres interceder proféticamente para que el reino de Dios se establezca en esta tierra y para que vayas de poder en poder y de gloria en gloria. Y allí, solo allí, en la convocatoria, en la sincronía con el tiempo, en la ubicación conforme a la función que el Señor te ha demandado y conforme al tiempo que Él demanda en las diferentes convocatorias que nuestro Padre Celestial nos enseña, que te invito a que las puedas ver allí en el canal de Remington, puedes obtener las diferentes seminarios que el apóstol Gabriela Delgado ha impartido sobre el calendario del Señor en los meses bíblicos, y allí vas a poder tener un entendimiento aún más amplio. Y yo te invito a que puedas buscar, a que puedas prepararte, capacitarte, porque hay un milagro. Así que levanta tu mano allí donde te encuentras y toma tu milagro. Si hay algo que hasta ahora te ha impedido que lo puedas recibir en este tiempo, has visto que han pasado los años, que han pasado los ciclos, hoy quiero decirte, la puerta pasada, la vieja puerta fue cerrada. Ya la transición pasó y has llegado a una nueva temporada. Así que en esta hora, en el nombre de Yeshua, proclamo sobre tu vida que las quejas, que las murmuraciones, que todo aquello que te ha impedido y que te ha turbado, te ha impedido ver y recibir el fruto, comerlo y compartirlo, hasta ahora, hasta hoy estuvo en tu vida. Se rompen esas cadenas y esas ataduras que hasta ahora te tuvieron
menguado, separado del Señor como una vara, porque aquí el Señor se ha de manifestar en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu nación, en tu ciudad, en el nombre de Yeshua, con poder, para Él glorificarse a través de la autoridad que te ha entregado, para que sepas y conozcas que eres el Rey, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Shaddai, que Él es el más que suficiente. Así que levántate, levántate porque la vara que está seca reverdece, echa flores, echa renuevo, echa fruto y vas a producir, porque recuerda que el Señor nos viene hablando del reordenamiento que trae orden, expansión y productividad. Pero para eso debemos ser como un Nehemías, que se levantó y cumplió conforme a lo que el Señor estableció, porque no es en nuestra forma, no es en nuestra mentalidad ni conforme a nuestras acciones, es conforme a la voluntad del Padre Celestial, porque Él tiene un propósito contigo. Y por eso en esta hora te digo, levántate, cobra ánimo y empieza a ejecutar, a ser estratega, porque de esta manera verás la gloria evidente del Señor, la Chequiná, la gloria de Él manifestada en el nombre de Yeshua Hamashiach. Y para finalizar, en el libro de Filipenses, de Primera de Corintios 10:10, nos dice el Señor, para que vean y entiendan que la voluntad del Padre no es que murmuremos, la voluntad del Padre es que hagamos lo que Él nos demandó, porque Él tiene planes de bien. En el Primera de Corintios 10:10 dice el Señor, no murmuréis como algunos murmuraron. En Santiago 5:9 nos dice el Señor, y perecieron por el destruidor, hermanos. Santiago 5:9, perdón. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. El juez está delante de la puerta. Cuando murmuramos y nos quejamos, estamos tomando el camino de perdición, el camino que es ancho. Pero recordemos que Yeshua es la puerta y la puerta se ha abierto. Y el Señor nos está llamando para que entremos por la puerta y hallemos pastos y florezcamos en esta primavera preciosa. Así que te invito a que puedas hacer lo que el Señor nos está demandando, porque veremos los frutos. Y las zorras no podrán comerse la era, el fruto de tu era, el fruto de tu viña. Así que levántate y espera en el Señor, porque así como floreció esa vara en este tiempo de primavera, así florece tu casa, tu familia, tu mente, tu vida, y dará fruto y dará renuevos abundantes. Así que si esta enseñanza llegó a tu vida, tocó tu corazón de una manera estremecedora, de una manera misericordiosa, yo te invito a que puedas recibir las nuevas formaciones que se van a impartir en esta nueva estación, en este nuevo tiempo, en esta nueva temporada a través de Guardianes del Diseño. Mantente informado, mantente comunicado con nuestras redes que estarán siendo colocadas allí por la profeta Zaida García. Gracias, profeta, porque se está haciendo un trabajo hermoso para el Señor. Y este es un tiempo que el Señor te está diciendo, quiero que vengas delante de mi presencia, porque te voy a hacer florecer, te voy a limpiar para que lleves fruto y para que des en abundancia. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Que Dios te bendiga, que Dios les guarde. Recuerden compartir este link, recuerden darle un like y nos vemos en la próxima impartición y en la próxima enseñanza. En el nombre de Yeshua.